por Dios. No sé, no pensaba hablar de Einstein, pero si ustedes tienen alguna pregunta sobre lo que planteaba después del coloquio, se la cuento. Muchísimas gracias a la asociación Men Gimel y a Mordejai por invitarme en su persona, mis coroneles, presidente, consejera, autoridades. Muchísimas gracias a ustedes por venir, a los que nos están viendo detrás por el canal de YouTube. Y voy a intentar trazar la línea de tiempo que comienza desde el descubrimiento de los judíos que vivían en el norte de África y en el Imperio Otomano, que son descendientes de los judíos expulsados en 1492, ese reconocimiento mutuo que se tienen cuando de manera inesperada se encuentran, qué pasa, cuáles son las políticas que se ponen en marcha y cómo esa línea de tiempo para restituir ese error histórico de 1492 va terminando de perfilarse por medio de una serie de políticas desde el punto de vista intelectuales, pero también políticas y jurídicas que terminan, que tienen al final se concretan en casos muy específicos con el decreto de 1924 y con el reciente decreto 2012 de 2015. Y ahí voy a cerrar el ciclo. Como mi mente es muy geopolítica, no voy a entrar en pequeños detalles y voy a intentar explicar el marco general en el que se produce este movimiento que se llama filosefarditismo. Yo tengo dos problemas. Uno es que a medida de que veo mi público, si le interesa o no le interesa por dónde voy hablando, cambio. Y eso es un problema, es una ventaja, pero es un problema. Y la otra es que me tienen que avisar porque yo tiendo a pasarme de tiempo, a pesar de tener jefes militares. Me lo perdonan. Bien. Hay una obra que yo les recomiendo, que es de María Antonia Belbravo, que se titula Sefarad y los judíos de España. Es una obra antigua, ya de hace unos años, pero explica muy bien, o a mí me da muy bien, me sirve para situar que si hay un pueblo que precisamente tiene una visión histórica de la historia, es el pueblo hebreo. No es el objeto de esta conferencia condenar o afirmar o defender hechos que son irreversibles ya en el pasado, y tampoco responder a las preguntas de por qué se expulsó a una determinada comunidad en un determinado momento. Eso se lo dejo para los historiadores, que bibliografía hay muchísima. Sin embargo, hay un dato, un hecho que es incuestionable. Los judíos han sido expulsados de infinidad de países a lo largo de la historia, pero solamente los judíos procedentes de España, los que se conocen con el nombre de Sefarad, tienen un arraigo especial, particular, por el país del que fueron expulsados, del que se sentían parte, se sienten parte y se siguieron sintiendo parte 500 años después de ese momento traumático en la historia de ambos pueblos. Ellos conservaron su historia, su cultura, conservaron la historia, la cultura, la lengua común de Castilla en aquel momento, de lo que era España en aquel momento, y se fueron y mantuvieron todo ese legado 500 años antes de que se encontraran con unos militares, precisamente con la expedición, aprovechando la expedición de España en el norte de África, con motivo de la guerra de África, se encuentran con las primeras comunidades sefarditas de esta zona. El encuentro, el choque cultural es impresionante para ambas partes, y
lo que viene a continuación es que las autoridades españolas deciden enviar cónsules, deciden enviar prensa y deciden enviar representantes comerciales para que haya una especie de vínculo entre esas comunidades y España por medio de la lengua común y de la gastronomía también y de unos incipiantes principios de cultura común. España en ese momento, toda Europa, está inmersa en un cambio geopolítico que va a determinar la caída del antiguo régimen, que va a empezar a iniciar también alianzas estratégicas entre los países europeos y que, sobre todo, en el tema o en el ámbito de los derechos humanos y de las libertades públicas, pone en el foco el principio de la igualdad del ciudadano ante la ley. Y eso también va a significar que los judíos de Europa, con las diferencias que se van a dar en cada país y con los matices, van a acceder a una serie de privilegios que no tenían antes, pero que son en realidad los privilegios que tiene cualquier ciudadano. En España eso todavía no se produce, pero sí hay un paso significativo y es la Constitución de Cádiz. La Constitución de 1812 lo que va a iniciar es ese proceso de liberalización del ámbito político, cultural y económico español y va a empezar a introducir una serie de leyes para que al final, no va a ser en ese momento, pero sí en 1868 y después en 1873, se va a restituir la libertad religiosa. La libertad religiosa o el principio de tolerancia religiosa va a permitir que las comunidades judías que estaban ausentes en el teatro español empiecen a venir procedentes de países donde sí están empezando a sufrir persecuciones importantes, sobre todo las procedentes del Imperio Otomano, de los Balcanes y también de lo que luego va a ser el Imperio Germánico. Se van a asentar en el norte, procedentes sobre todo de Francia, de Alemania, de Salónica, unas poquitas de esta zona, aprovechando la presencia de españoles, los van a ayudar a trasladarse a Ceuta, Tetuán y en lo que luego va a ser el protectorado español, y algunos van a dar el salto a la península y van a regresar a las zonas de Andalucía donde hoy hay comunidades importantes como por ejemplo Málaga. En ese aspecto o en ese contexto de medio liberalización, lo que podemos decir es que en todo ese tiempo la relación entre España y esos sefardíes, esos descendientes de los judíos expulsados, va a constituir sobre todo un hito simbólico y político que no solo va a recorrer más de 5 siglos, sino que además lo que va a promover es que esas políticas, esas acciones que se van a ir tomando, se van a ir asimilando, primero desde una fascinación casi idílica y mitológica. Aquí hay una serie de intelectuales españoles, luego políticos, como por ejemplo Ángel Pulido, pero hay muchos más, que van a pensar que los sefardíes son los descendientes, son ciudadanos españoles, porque son descendientes de españoles, pero a los que se les tiene que recuperar de una manera casi mitológica. Ese aspecto casi mitológico va a ser aprovechado en parte por los gobiernos de la Restauración de finales de siglo en un momento muy específico también para España, y es que acabamos de perder el imperio. España deja de ser una potencia imperial. En ese momento
entra en una crisis de identidad nacional muy fuerte, muy poderosa, y hay tendencias de regeneracionismo que piden precisamente estrechar lazos con esas comunidades que se están empezando a descubrir a través de los viajes de los diplomáticos, de los militares y de los comerciantes, para atraer a unas comunidades que por medio de la lengua y de la historia cultural común pueden ser un instrumento también de diplomacia pública, lo que hoy se conoce como diplomacia pública. ¿Qué es el filosefarditismo? Que es el término con el que se conoce a este movimiento. Es una corriente, como digo, intelectual, política, sobre todo emocional, que reivindica esa herencia española, pero que además va a pretender restaurar ese pasado borrado, proyectar una imagen renovada de España en el mundo, especialmente en el Mediterráneo oriental, en el norte de África, también en América Latina, donde van a sobrevivir las comunidades sefardíes de habla ladina o judeo-español, que antes de llegar a la península, antes de llegar a lo que es el continente americano, han pasado previamente o bien por el norte de África o bien por Europa, y después han dado el salto a los países, especialmente a Venezuela, la zona de Venezuela, de México y de Argentina, que son precisamente las comunidades que luego, en 2015, con mayor intensidad van a pedir la restitución de sus derechos pasados. El propósito, por tanto, de mi conferencia va a ser cómo establecer cómo ese filosefarditismo va a influir en la formulación de políticas hacia los sefardíes, con especial atención a los dos hitos que he mencionado con anterioridad: al decreto de 20 de diciembre de 1934, que concede la nacionalidad a los descendientes de los expulsados sin la necesidad de renunciar a su nacionalidad, y la de 12-2015, que va a otorgar la nacionalidad a los descendientes de esos expulsados, sin que tengan que tener, como el decreto anterior, un arraigo, una cultura demostrable a lo largo del tiempo. ¿Cuándo surge? Este movimiento surge, como he dicho antes, de la profunda crisis nacional. Tras la pérdida de los territorios americanos y de ultramar, intelectuales y políticos buscan redefinir la identidad española. El regeneracionismo, que es lo que he mencionado con anterioridad, se va a proponer mirar hacia adentro, pero también hacia atrás, rescatando las tradiciones olvidadas y los vínculos del pasado. En este contexto, los sefardíes se van a convertir en un símbolo de una España imposible, una España de lo que pudo haber sido, pero también en el símbolo de una España posible, de una España moderna, de una España abierta, mediterránea y también espiritual, por lo que he explicado anteriormente, por ese vínculo emocional casi mitológico que se tiene del sefardí. La figura del sefardí, por tanto, va a ser idealizada como un vestigio del alma española perdida. Eso lo vamos a ver en infinidad de textos escritos a finales del siglo XIX y sobre todo a principios del siglo XX, un poquito antes, coincidiendo con la primera década y con la llegada también de intelectuales procedentes de otras zonas geográficas, como el propio Einstein.
que pasa por España. Escritores y luego políticos como Ángel Pulido Fernández, que es un médico muy conocido pero no es el único, van a ser los grandes impulsores de este movimiento. Pulido va a publicar una ingente obra, una de las más importantes, que es la que va a sentar el precedente de lo que va a venir después, se titula Los israelitas españoles y el idioma castellano, que lo publica en 1904, y en esta obra va a presentar a los sefarditas como los hermanos separados por la historia y los custodios de un español, de un castellano arcaico y además de una fidelidad sentimental hacia España. Une, por lo tanto, los aspectos que les he mencionado, el emocional, el mitológico, el lingüístico, pero por otro lado también la necesidad de encontrarse con una parte importante de una población española perdida que está viviendo en territorios donde políticamente, estratégicamente, son importantes para el desarrollo de España como potencia que pretende mantenerse en el Mediterráneo, sobre todo en el Mediterráneo oriental. Precisamente por eso, la segunda parte que me gustaría tratar es la vinculación, el vínculo entre el filo-sefarditismo y la política exterior. La dimensión geopolítica en la que menciono es también pragmática. España aspira, como he dicho, a recuperar esa influencia dispersa en el Imperio Otomano, en los Balcanes, y sobre todo va a utilizar la lengua como un facilitador de la estrategia. Durante el reinado del rey Alfonso XIII, la política filosefardí se va a institucionalizar. Hasta este momento estamos hablando solamente de una pata exclusivamente científica, intelectual, literaria. Se crean institutos de academias de la lengua, institutos de ciencias, intercambios en las universidades con profesores de origen sefardí. Todo queda en el ámbito meramente académico e intelectual, en la prensa, etc. Pero a partir de este momento, el propio rey, promulga, porque tiene conciencia de lo importante que es este instrumento como política exterior, de reconocer jurídicamente el vínculo que hay entre España y estas comunidades. El decreto, que va a ser impulsado, como no puede ser de otra manera, por el propio ministro de Estado, en este momento es María Yangüe Mesía, va a responder a la combinación de estos tres factores. Los diplomáticos, como mencionaba, mejorar la imagen internacional de España tras ese aislamiento al que España está sometida después de las guerras en África, las guerras marroquíes, hispano-marroquíes y la crisis de Marruecos, humanitarios, ofrecer protección a las comunidades sefardíes que están siendo ya perseguidas de una manera muy sistemática en este momento en el Imperio Otomano, en parte del Imperio Otomano, sobre todo en la zona de los Balcanes, en Grecia, pero también en el Imperio Ruso, son lo que se conoce con el nombre de los pogroms. Y en tercer lugar, ideológicos, consolidar ese discurso filosefardí como una parte del hispanismo cultural. Esta idea del hispanismo cultural se va a retomar años después de la Segunda Guerra Mundial y en la etapa que transcurre durante la dictadura del general Franco, en cuanto o respecto a las relaciones que España va a mantener
con Hispanoamérica. El lenguaje va a ser el mismo y es la recuperación de ese pasado, de esos vínculos basados en una identidad común, en una lengua común, en un interés también común, sobre todo enfatizando la parte cultural. Y luego tenemos la parte del contenido jurídico. El Real Decreto, que se publica oficialmente en la Gaceta de Madrid el 21 de diciembre de 1924, dice textualmente: se considerarán, lo quiero leer para que vean el alcance, se considerarán españoles de origen para todos los efectos los individuos pertenecientes a familias de origen español que en algún momento hayan figurado en las antiguas comunidades españolas de Oriente y que acrediten su condición y su deseo de acogerse a la nacionalidad española. La redacción es muy ambigua, aunque parezca que jurídicamente está muy atada. Y precisamente porque es muy ambigua, va a permitir que cientos, quizá miles, de judíos procedentes de Turquía, de Grecia, de Egipto y de los Balcanes obtuvieran ya en esta época pasaportes españoles y visados. Estos documentos, que van a ser expedidos por los cónsules y por los diplomáticos, van a ser utilizados precisamente como van a tener un enorme valor humanitario, sobre todo durante la Segunda Guerra Mundial, porque en este contexto van a servir a determinados diplomáticos para utilizar la letra pequeña de este decreto con o sin el consentimiento de las autoridades españolas. Aquí todavía la bibliografía y la historiografía están peleados, porque depende de la interpretación ideológica que haga el autor con el mismo documento que uno lee en el Ministerio de Exteriores, en el legajo llamado legajo judío. Pues dependiendo de la interpretación que cada uno le haga, se favoreció desde el gobierno de España, estamos hablando ya de la Segunda Guerra Mundial, de los prolegómenos de la Segunda Guerra Mundial y de después de la Segunda Guerra Mundial, se favoreció, se hizo la vista gorda para que, aun siendo España aliado del Eje, los diplomáticos tuvieran manos libres para interpretar el decreto y poder expedir visados según las necesidades de las legaciones diplomáticas en las que estaban. Tenemos los casos de Ángel Sambriz, que es el conocido por todos como el Ángel de Budapest, que fue el primero, el encargado de negocios en la embajada, junto con otros diplomáticos, el sueco, el italiano, Giorgio Berlasca, diferentes diplomáticos se pusieron de acuerdo para utilizar los resortes que cada país les ofrecía para intentar salvar a los judíos húngaros, que fueron los últimos en 1944 que fueron transportados a Auschwitz. Ángel Sambriz utilizó este medio, que en teoría estaba destinado solo a los judíos de origen sefardí, para tratar también expedir pasaportes y visados a judíos que no eran de esas características, sino que eran askenazis o venían procedentes de Oriente. En la comunidad judía en España, en Madrid, tenemos una persona que es Eva Borer, que es una niña que nació justo en el momento en el que se expedía este tipo de visados. Es una niña salvada por Sambriz. Pero hay muchos. Está el cónsul en Berlín, el embajador en París, el cónsul en Bucarest,
en Bulgaria, en Sofía, es decir, hubo una red entera de diplomáticos que aprovecharon este hueco, porque esta ley, este decreto, no constituyó, pese a todo lo que vinieron a decir los analistas o los historiadores de la época y de la post guerra mundial, que había naturalizado de forma general a los sefardíes. No fue así. El decreto en realidad no fue nada más que un mero acto administrativo muy limitado y muy discrecional, y dependía además de la voluntad de los diplomáticos. Lo que ocurre es que el nivel de masacres durante la Segunda Guerra Mundial fue tan evidente, en una época en la que los diplomáticos además tenían una fuerte convicción católica, cristiana, que no podían sustraerse al sufrimiento. Aún así, hubo algunos casos en los que se les negó la asistencia y acceder a este tipo de corpus jurídico. Aunque como digo, durante la época, lo he explicado, esto ya lo digo, hay diferentes interpretaciones respecto si el ministro de aquella época, Francisco Gómez Jordana o Serrano Suñer incluso, estaban al tanto o no. ¿Cuál es el resultado y el legado de esta aplicación? Pues se estima que entre 7.000 y 10.000 judíos fueron salvados o asistidos gracias a la actuación de estos diplomáticos. Después, justo de la guerra, es verdad que hubo intentos por parte de las autoridades, de las nuevas autoridades, de utilizar, si no de forma propagandística, sí de forma tácita, este hecho, que no fue puntual, pese que algunos historiadores dicen que fue puntual. No lo fue. Sí lo intentaron utilizarlo de forma táctica por dos razones. Porque cuando termina la Segunda Guerra Mundial, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, España está todavía en la primera década de su posguerra civil, y se está creando un nuevo orden internacional que son las Naciones Unidas. España intenta entrar en las Naciones Unidas, pero como las potencias deciden que España ha sido durante la época anterior aliada del régimen que ha cometido esos atentados contra esos crímenes de lesa humanidad, aunque en España no se practicó nunca ese tipo de políticas ni se llevaron a cabo, la negativa de determinados países, de la mayoría de los países, a que España entrara en las Naciones Unidas, obligó de alguna manera al giro también geopolítico que se inicia en España en aquellos momentos. De hecho, no quiero meterme en temas políticos, pero me vas a permitir y me vas a dejar, porque fue precisamente la acción de Israel el que después el discurso de Abba Eban, que luego fue ministro de Asuntos Exteriores, fue fundamental para que las potencias, Estados Unidos, Gran Bretaña, las potencias que habían ganado la guerra, se decidieran al final por no aceptar la presencia de España. Si me permiten contar una pequeñísima anécdota, estaba ya prácticamente cerrado que el nuevo Estado de Israel y España
iban a empezar iban a entablar relaciones diplomáticas en aquella época, porque se daba por supuesto que España iba a ser reconocida en Naciones Unidas. De hecho, el embajador, la persona que iba a haber venido como embajador de Israel a España, el primero, iba a ser Joel Barromi. Yo tuve la suerte, la dicha de conocerle en Israel, y me contó la historia. El verso suelto en la política israelí en aquel momento fue Abba Eban, porque parece ser, y luego en Israel pues se ha dado otro giro, ¿no? Pero parece ser que fue el propio Abba Eban el que de forma personal dijo en ese discurso emotivo y tan maravilloso desde el punto de vista de explicar las razones éticas y morales que él aludía de por qué el régimen nazi y la Alemania de posguerra eran un régimen que tenía que ser apartado del nuevo concierto internacional, y entre ellos España, por su apoyo. Bien, perdón, es que no me deja meterme en estos temas. Bien, desde esta parte, desde esta época hasta hasta casi 1992, hay un silencio institucional respecto de la cuestión del filosefardismo. Va a permanecer durante toda esta época, hasta bien entrada la transición española, en un silencio ambiguo, aunque realmente la política de esta época respecto de las comunidades judías, sobre todo sefardíes, no fue hostil, a pesar de que en determinados momentos el discurso público, el discurso político fue realmente hostil, porque mezclaba la propaganda, esa idea de esa fijación que el régimen tuvo en los primeros años de lucha contra el bolchevismo, el judaísmo y la masonería, esa combinación, pero luego por otro lado se potenció durante esta época la apertura de sinagogas, la apertura de comunidades judías en toda España, se permitió que llegaran incluso docentes ya de la Universidad Hebrea, ya del Estado de Israel reconocido, docentes en aquella época, y se permitió sobre todo que se empezaran a establecer los primeros acuerdos, por lo bajo, eso sí, entre las instituciones políticas y las comunidades judías. De hecho, aprovechando o aprovechando el Concilio Vaticano II, se modifican todas las leyes restrictivas que hasta ese momento existían respecto de los judíos, aunque sigue habiendo una cierta intolerancia en ciertos sectores. De hecho, se reconoce más adelante, en 1978, con la nueva Constitución, que el decreto de expulsión no está vigente, pero jurídicamente el decreto de expulsión va a seguir vigente hasta 1992, cuando se van a cumplir los 500 años de la expulsión, que va a ser precisamente en un acto muy conmemorativo, muy visual, en la comunidad judía de Madrid, que el rey don Juan Carlos va a derogar oficialmente el decreto. De hecho, España es uno de los países que derogan más tarde las legislaciones que en el resto de Europa se habían mantenido hasta mediados del siglo XIX,
respecto de las limitaciones jurídicas hacia los judíos, hacia sus comunidades judías. De hecho, el Tribunal del Santo Oficio sigue vigente en España, aunque no tiene ningún tipo de poder ni se manifiesta, simplemente simbólico, pero se va a derogar oficialmente con la Constitución de 1812. El decreto de expulsión se va a derogar, lo va a derogar Su Majestad el Rey Don Juan Carlos en marzo. Lo derogan en octubre, aprovechando que también es el 500 aniversario del descubrimiento de América. Vinculan los dos actos en la Sinagoga de Madrid, y se firma además el convenio, el acuerdo entre el gobierno español, las instituciones de España, con la Federación de Comunidades Judías de España. Al mismo tiempo, España se abre ya por fin a la tolerancia hacia otros credos, y se firma también en el mismo acto las comunidades o federaciones de comunidades musulmanas, y también las evangélicas y protestantes. El impacto, vamos a llegar hasta el final de esa línea jurídica con la Ley 12 de 2015. Esta ya es una ley que se firma a propósito con dos objetivos: la reparación y también la globalización, por decirlo de alguna manera. Esta ley representa la culminación de este largo proceso de reconciliación sefardí, y en su mismo prólogo el Estado español reconoce expresamente la deuda histórica que tiene con los sefardíes, que conservaron a lo largo de los siglos, cito textualmente, su amor por España y la lengua castellana. Este procedimiento va a permitir obtener la nacionalidad española, como he dicho, sin tener que renunciar a la nacionalidad de origen, y también sin tener que acreditar arraigo en España o vivir en España, residir en España. El impacto, a fecha de 2019, que fue cuando finalizó el plazo para la tramitación de las peticiones, fue que más de 130.000 solicitudes se habían producido ante el Ministerio del Interior, más de 130.000 solicitudes, y hasta este momento se habían concedido cerca de 36.000 de forma efectiva. Esta ley lo que ha hecho ha sido transformar ese gesto tradicional que se ha marcado durante todo este siglo de diplomacia cultural hacia una política o una diplomacia ya de reparación histórica y reconocimiento jurídico, consolidando ya de forma oficial el paradigma de la relación con la memoria sefardí. Esta ley tiene también su lado, su letra pequeña, como el decreto de 1924. El procedimiento, desde el punto de vista jurídico, no voy a entrar en detalle, es muy arduo. El tipo de documentación que se exige es muy exhaustiva. Hay muchas comunidades que a lo largo del último siglo han perdido, si no el arraigo, por lo menos la lengua, porque lo que se ha producido a lo largo del siglo XX es que las nuevas generaciones han dejado de, o tienen menos interés en mantener la lengua sefardí, es decir, el judeo español, y como tampoco hay una
cantidad exhaustiva de obras escritas en esa lengua y a su vez hay una influencia cada vez más grande de otras culturas o de otras lenguas, fundamentalmente la francesa, la griega, la americana también, pues coincidiendo además que muchos españoles que se fueron a América Latina a principios del siglo XX o mediados del siglo XX y que no necesariamente son judíos, aprovechando la crisis económica que se vivía en aquellos países, sobre todo, por eso mencionaba al principio, Venezuela y México, tiraban de este decreto como una oportunidad para obtener la nacionalidad española que les sirviera además de puente para acceder también a la ciudadanía europea en el espacio Schengen. Por eso esta ley sigue teniendo muchos detractores en determinados ámbitos. Uno de los casos quizá más paradigmáticos que he leído estos días ha sido que después de un proceso de muchos años se ha denegado la concesión de la nacionalidad a una familia israelí que vive en Jerusalén, que tiene un marcado arraigo y simplemente por el apellido, simplemente que no son un Martínez o un González, simplemente por el apellido uno sabe que el arraigo, pero la dificultad de esta familia para poder aportar la documentación que exige y el coste tan amplio, tan fuerte que supone este proceso, pues se los ha echado para atrás. Yo, como conclusión, porque creo que es el tiempo o no, tengo, como tiendo a expandirme, lo que estamos viendo como una conclusión a la que yo llego después de estudiar este periodo y las obras y las declaraciones de los principales actores, es que pasamos de un idealismo regeneracionista, como puede ser toda esa explosión de misticismo que tiene Ángel Pulido, hasta el pragmatismo de esta ley, pero sobre todo en la evolución vemos sobre todo la maduración de España como país. El filosefarditismo ha sido una constante en la política y en la cultura española, y lo que comenzó precisamente como esa nostalgia romántica, hoy es una política de Estado y además se ha consolidado jurídicamente como un acto de justicia histórica. Si en un determinado momento fue un instrumento nacido de la diplomacia cultural, su legado humanitario durante la Segunda Guerra Mundial le ha otorgado sobre todo una dimensión moral que a través de los años ha permitido que los sefardíes reconstruyan sus lazos con el pasado, pero se reencuentren también con el presente, y España a su vez asuma su pasado y se reencuentre en el presente. Y hemos pasado de una exclusión de la ciudadanía a una ciudadanía compartida. En última instancia, la cuestión sefardí refleja también la evolución de España y de la sociedad. Si al principio, hace 5 siglos, la sociedad española, también por consideraciones muy específicas en las que estaba inmerso toda Europa,
en la construcción de los estados-nación estaba obsesionada con la pureza religiosa, hoy España es un país que reivindica precisamente la pluralidad. Los sefardíes son y siguen siendo, y espero que sigan siendo, los guardianes de una memoria lingüística y cultural única que ha servido de puente entre pasado, presente y espero que de futuro. En sus últimas etapas, hoy vivimos una política hacia los judíos. No sigo. Perdón. Hoy vivimos un momento difícil de relación entre las instituciones políticas, la sociedad y las comunidades judías. Me da la impresión de que estamos en un impasse otra vez y que podíamos dar un pasito para atrás en todo lo que España y los españoles habíamos conseguido en este tiempo. Gracias y estoy abierta para que me hagan todas las preguntas que quieran. Mi pregunta es, ¿cómo se ve desde Israel todo el proceso, digamos, de los sefardíes? ¿Se agradece? ¿Se ve con esos altibajos? ¿Se ha impulsado que esto se mantenga, que se mantenga también el idioma, ¿no?, el sefardí? En fin, un poquito la visión del otro lado. Gracias. Muy bien. Ha tenido etapas porque, como decía al principio, los primeros años de la creación del Estado fueron años muy hostiles hacia España, porque es verdad que había una parte de la historiografía, de hecho, los dos autores que más han trabajado la relación de España con los judíos en la época de la Segunda Guerra Mundial o la relación de Franco con los judíos han sido Haim Avni y otro profesor también los dos profesores de la Universidad Hebrea. Y los dos tienen posiciones muy distintas. Haim Avni, yo no sé si Mordejai le conocemos, es un personaje que viene con muchísima frecuencia a España. Haim siente un amor patológico por España. Vino en la época de estudiante, ha estado en varias universidades y por lo tanto tiene una visión más benigna y una comprensión más benigna de aquel momento, porque trabajó en los archivos de España y vio. Es lo que yo decía al principio, depende de la interpretación, de la orientación ideológica,
que un autor, que un investigador tenga, con el mismo documento lee cosas distintas. Y desde Israel al principio hubo muchas reticencias hacia España, pero es verdad que el amor por España, el amor por los sefardíes, por el legado judío de España, se mantiene de una manera no solamente vigente, sin fisuras. Es que no se mezcla la parte política con la parte cultural. De hecho, me atrevería a decir que hay un sentimiento también mitológico en Israel de lo que es España y de lo que es Sefarad, por una razón. El término Sefarad aparece por primera vez en la Biblia en los escritos de Anaías, y aparece el autor que directamente identifica la palabra Sefarad de la Biblia con la Sefarad de España. Es un discípulo de Gilel en el siglo I después de Cristo, pero la Sefarad de la Biblia no hace referencia a la Sefarad de España, hace referencia a una ciudad de Asia que desde el punto de vista arqueológico está documentado que no es España. Pero no importa. En la mitología, como los primeros judíos llegan precisamente con los fenicios a la península antes incluso del primer siglo, pues esa historia mitológica se mantiene también en Israel. Por lo tanto, la necesidad de estrechar vínculos con España a través de la cultura es muy fuerte. Lo que pasa que lo condiciona mucho la política. Las relaciones diplomáticas entre España e Israel han tenido altibajos desde los años 50, incluso después del establecimiento de relaciones diplomáticas en 1986. De hecho, una anécdota, fue tan traumático para determinados sectores de la sociedad española, de las instituciones políticas, incluso de los aliados tradicionales de España, que en este momento estábamos muy condicionados por el mundo árabe, que España e Israel no firmaron la declaración de diplomática y de reconocimiento diplomático aquí en España, como tenía que haber sido, o en Israel, sino en un hotel perdido en La Haya. En La Haya lo firma Felipe González con Simón Pérez en un hotel que se llama Pomerade en La Haya, con las ventanas cerradas y las cortinas echadas por si acaso había prensa, para que no se filtrara. Porque hay que recordar que cuando se firman las relaciones diplomáticas, el establecimiento de relaciones diplomáticas el 17 de enero de 1986, España está entrando formalmente en las comunidades europeas, que hemos firmado el acuerdo el 12 de junio del 85. Entonces, hay un vaivén en las relaciones, pero aún así el interés de los estudios por España, españoles, sefardíes también. De hecho, hay un canal de noticias en ladino que es Col Israel. Yo me acuerdo el primer año, la primera vez que yo fui, que pasé 3 años en mi estancia en la Universidad de Tel Aviv, que yo escuchaba cuando todavía no manejaba bien el hebreo, yo escuchaba las noticias en ladino con Alegra Amado. Yo la escuchaba y yo decía, esto qué bonito. Tienen un montón de instituciones sefardíes en Israel y en Jerusalén. Editan un montón de prensa. El problema que yo veo es que el ladino, el sefardí, como idioma, el judío español, se está perdiendo. Es un idioma patrimonio de la humanidad, pero se está perdiendo. Y si se pierde,
Si me permites, Marta, comentando lo general, acabo de venir de conmemorar los 100 años de la creación de la Federación Sefardí Mundial, donde habían judíos pues desde Rusia, Kazajistán, Marruecos, pasando por España, a toda la parte de América, tanto América del Norte como América del Sur, y el sentimiento, por eso es que hay que diferenciar el sentimiento político del sentimiento social. El sentimiento, yo soy de Rusia, pero soy español. Yo estudio de Miami, pero soy español. Todos ellos no veían a los españoles como el hermano mayor. Lo veían a todos y estamos hablando de verdaderas personalidades, porque eran presidentes de federaciones, y ellos no veían como eso, no, para nosotros estamos idealizados los españoles ahí. Y lo mismo pasó con los jóvenes, porque también tienen un grupo de jóvenes, para ellos los españoles eran el sumo, viven en España. Porque toda la vida han escuchado en su casa frases en español, en latino, han escuchado hablar de mi historia, mi abuelo, mi pasado, el que todavía conserva las llaves. Aquí hay esas dos velocidades, y no tenemos que confundir la política con la social. Y bueno, y tiene un arraigo en la Federación Sefardí, es una de ellas, hay muchas, está cumple 100 años. Después están las sinagogas sefardíes también, las sinagogas sefardíes. Está Jaim, Adán Jaim, que habla y lucha sobre el mundo sefardí, ha visitado casi todas las comunidades sefardíes. El judío, para el judío sefardí, España es su casa. No está fuera, como dijo su majestad rey, bienvenidos a vuestra casa. Exactamente. No, os estamos de menos. El judío sefardí de cualquier parte del mundo, España es algo especial. Y yo me he dado cuenta, y por todo el mundo que al final somos los actores principales cuando ellos realmente están en unas posiciones políticos, sociales, económicas muy buenas, pero para ellos ahora, digamos, eso es sumo porque estoy viviendo en España. Eso yo creo que es algo bonito y una tradición. El judío por donde va, lo mostramos en la fiesta de Pesach, donde rezamos en hebreo, en ladino, en árabe y en la versión en español. Se creó la Real Academia de la Lengua Ladina, creo que fue en el 2022, ¿no? Sí. En Israel, que está en Tel Aviv, de la Real Academia de la Lengua Española. Es decir, que hay un intento por demostrar y por darle al sefardí, porque al principio en Israel dominaba el sí, se está cambiando la ciudad. Ahora el sefardí está levantando cabeza, porque lo llevan de toda la ciudad mundial, y ha creado muchas instituciones, ha creado muchos centros sefardíes, donde se está hablando pues de lo ladino y donde se habla de esa España medieval. Pero claro, la gente se ha quedado con la imagen de la España medieval. Incomprensible por mi parte, me echan y lo quiero, no lo entiendo. Y yo lo entiendo, y si me permiten, de difusión sentimental. ¿Cómo puedo amar tanto a España si me han echado? Porque amo a esa España medieval, aunque me han echado porque era mi casa. ¿Alguna pregunta más a Marta, por favor? Bueno, Marta, no te vayas. Einstein, ¿qué pasó con esto? Bueno, lo que pasa es que durante los momentos previos a la creación del Estado de Israel, cuando la Palestina del mandato y la agencia judía era el gobierno de la zona, se estaban creando instituciones. Se estaban creando las instituciones que luego serán las instituciones clave del Estado de Israel. Y cuando se crea la Universidad de Hebrea, se le ofrece a Einstein ser el presidente del Estado de Israel, y Einstein dice: mira, yo soy, no lo digo con esas palabras porque no me acuerdo, pero lo parafraseo. Einstein viene a decir: soy la persona más antisocial del mundo, tengo un coco impresionante, pero como relaciones públicas, vamos, no nacéis como Estado en la vida. Viene a decirle eso, ¿no? Y le dices: gracias, yo me quedo en mi casa. O sea, no me hablo ni con mi perro, si lo tengo, como para ser el presidente del Estado de Israel, ¿no? Esa es la anécdota. Pero es que por aquí han pasado muchos dirigentes de instituciones que luego van a ser dirigentes del futuro Estado de Israel, a nivel económico, a nivel político, a nivel científico. Es que la fascinación por España va más allá del sefardí. Es que las que nací, que no también una idea de España
bueno, no solo como sitio de destino de un lugar, es que España y Tel Aviv es igual, estás en Málaga y estás en Almería y estás en Alicante y es estar en Tel Aviv igual, o sea, son dos lados del mismo charco, con las mismas costumbres, con el mismo tipo de vida de gente, pero estás en Jerusalén y estás en Toledo, o aquí. Entonces las similitudes son tan grandes que a mí me causa pena que la parte política tenga tanto peso.